de esta manera seguimos haciendo buenas noticias, porque el Evangelio es una buena noticia para compartir. Y ya quiero estar introduciéndome en el tema es el amor de Dios. Y te decía que no hay predicación, no hay exposición teológica que pueda hacer comprender al individuo el amor inmenso de Dios para con la humanidad. Pero así dice Juan, el libro de Juan, en el capítulo 3, verso 16. Dice la palabra del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aquí nos habla de la condición del hombre, pero también nos habla del plan de salvación. El plan de salvación consistía en lo que hablábamos hace unos segundos atrás, lo que decía Filipenses, capítulo 2, verso 5, donde Dios envía a su Hijo. Y Jesús, lleno de gloria, lleno de toda la magnificencia, rodeado de ángeles, de arcángeles, que siempre están y estaban hasta ese momento dándole glorias en su misma presencia. Un día, en obediencia al Padre, por amor al mundo, decide despojarse de todo el poder, de toda la gloria, de toda la deidad y esas alabanzas allá en la eternidad, para humillarse, para hacerse obediente, para tomar forma de hombre, y su obediencia fue tal que se subió al Calvario, a la cruz, para padecer por cada uno de nosotros. En resumen, ese es el plan de salvación. Jesús en obediencia al Padre. Y en este versículo, mi querido oyente, yo encuentro la condición del hombre y el amor de Dios. Este es el mensaje mismo del corazón de Dios. Y es así como te digo. La Biblia nos habla de que Dios tiene un corazón y su corazón está lleno de amor. ¿Sabes qué dice en el libro de Génesis capítulo 6, verso 6? Dice la palabra del Señor que a Dios le dolió en su corazón haber creado al hombre. Dice la Biblia que a Dios le dolió en su corazón y se arrepintió de haber creado al hombre. Es decir, Dios tiene un corazón. Sus sentimientos fueron heridos. Dentro mismo de su persona, de su esencia, a Dios le dolió el pecado de la humanidad, la caída del hombre. Pero, ¿sabes qué? No lo dejó así, no lo dejó en condenación. Éramos dignos de estar lejos de la gloria de Dios. Por cuanto aquel hombre, dice la palabra del Señor, que Adán introdujo el pecado en la humanidad, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a toda la humanidad. Y por más que vos me digas, mi querido amigo y amiga, yo no le hago mal a nadie, pero has transgredido la ley de Dios, una ley no terrenal, sino una ley universal. Por eso hay un relato del mismo Jesús, una parábola donde él contó y dijo que el hombre que se había arrepentido dijo: he pecado contra Dios y contra el cielo. ¿No es cierto? Hemos transgredido la ley no terrenal, no una ley natural, sino la ley divina, la ley universal. Y por eso hay una sentencia para la humanidad. Dice la Biblia: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Esto es como el juez cuando dictamina un juicio y golpea el mazo y dice: todos están destituidos de la gloria de Dios, están todos condenados, por cuanto todos pecaron. No hay uno que por sí mismo pueda salvarse, no por nuestras buenas obras. Todos hemos transgredido la ley divina. Encontramos en este versículo el plan
de redención. Dice la palabra del Señor que Él vino a rescatar aquello que se había perdido. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesús. En el libro de Romanos capítulo 5, verso 12, dice la palabra de Dios: por cuanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, ese hombre es Adán, y por el pecado la muerte, así pasó la muerte a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Ves, mi querido amigo, mi querido oyente, que no tenemos excusa? Y la Biblia dice: inexcusable eres, ¿no es cierto? Así que lo tenemos en los genes. Eso se manifiesta también en nuestra sangre. La caída del hombre hoy se nota, por más intelectuales que nos pongamos, por más libros que hayamos leído, por más títulos que tengamos. El pecado y la consecuencia de la muerte, no podemos liberarnos de ella. Lo tenemos en el ADN, ¿no es cierto? Heredado de Adán. Pero la Biblia también nos da una buena noticia. No todo termina ahí. La Biblia nos habla, y el libro de Romanos también nos dice de que hay un segundo Adán. ¿Y cómo se llama ese segundo Adán? El segundo fue imperfecto, fue aquel hombre que fue tentado y se dio al pecado. El segundo Adán es el Señor Jesús, perfecto. El primer modelo falló, el segundo modelo no falló. Dice la Biblia que Jesús fue tentado en todo, mas no cometió pecado. Por eso Él puso su vida en la cruz. No es que lo mataron, sino que Él puso. Él dijo: yo pongo mi vida, pero también la puedo volver a tomar. Y por cuanto no tenía pecado, dice la Biblia que Él descendió a las partes más bajas. Es así su humillación. Fue a las partes más bajas del infierno, donde estaban los condenados. Aquellos que alguna vez tenían fe, que tenían conocimiento de la ley de Dios y que estaban presos en esos lugares de muerte. Dice la Biblia que Jesús fue y descendió y le predicó a los espíritus encarcelados. Y aquellos que estaban alojados en región de sombra y de muerte, luz les resplandeció, dice la palabra del Señor. Y descendió y lo llevó al cielo como primicias, ¿no es cierto? Y si aquellos que estaban muertos en ese lugar de sombra, de muerte, condenados por toda la eternidad, luz les resplandeció. Mi querido oyente, hoy tenés la oportunidad de salvación, tenés el mensaje de salvación golpeando la puerta de tu corazón. Dice la Biblia: si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Porque a pesar de que una vez el corazón de Dios se dolió, no quedó todo ahí, no quedó en condenación, sino que Él dio a su Hijo, que es su mismo corazón, a su Hijo en la cruz del Calvario. ¿Qué padre daría por otros a su Hijo? Ni vos ni yo. Ningún padre, yo creo, que en su lógica podría dar a su Hijo, ¿no es cierto? O, es más, a su único Hijo, para que otros se salven. Sin embargo, el amor de Dios es tan grande, mi querido oyente, para vos, porque hablamos de que Dios amó tanto al mundo y lo hacemos de manera genérica, pero el amor de Dios se reveló a través de Jesucristo puntualmente por vos, que me estás escuchando en esta tarde. Puntualmente por vos, cualquiera sea tu situación, y no importa cómo te llames, no importa cuál sea tu credo, necesitas un Salvador. Y tenés que conocer que el amor de Dios es tan grande para con tu vida. Así que sacá de tu corazón esas ideas de muerte, de angustia, de depresión. Y quizás digas: a mí nadie me ama, no tengo un lugar en el mundo, me va todo mal. La buena noticia es que Dios dio a su único Hijo para que creas en Él y que tu nombre esté anotado en el libro de la vida, y que si lo confesás con tu boca y lo crees en tu corazón, serás salvo o serás salva. Y justamente me das el pie para comentarte y darte un ejemplo del amor de Dios. Te voy a leer un versículo que está en San Juan,
capítulo 1, versículo 29, que dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y de este versículo se desprenden dos pequeñas preguntas, que la primera es: ¿por qué Cristo Jesús era el Cordero de Dios? Bien sabemos que en el Antiguo Testamento los sacerdotes, para expiar el pecado del pueblo de Dios, debía correr sangre de un macho cabrío, en este caso un cordero. Por eso dice que era el Cordero de Dios. Pero una segunda pregunta es más importante, que es: ¿cómo quitó Cristo el pecado del mundo? Y en Lucas 23, del 13 al 25, tenemos el título que dice: Jesús es sentenciado a muerte. Y si lo leemos, podemos encontrar que Pilato interroga a Jesús y él se da cuenta de que este hombre es inocente. Y dijo: pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que le acusáis. Y Pilato también lo había enviado con Herodes, que Herodes dijo: nada digno de muerte ha hecho este hombre, perdón. Y Pilato, a raíz de esto, dijo: le soltaré pues después de castigarle. Aún así, Pilato pensaba castigarlo, pero en ese momento tenían la necesidad de soltarles uno en cada fiesta, porque estaban atravesando la fiesta de la Pascua. Y en este momento Pilato tenía en sus manos la vida de dos personas. Por un lado tenía la vida de Jesucristo, que él sabía que era una persona totalmente inocente y que no había cometido delito, y en su otra mano tenía un hombre que había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Tenía un asesino en sus manos que merecía la cruz. Y la multitud que allí estaba viendo todo pedía que le crucifique a Cristo, porque Pilato preguntó: ¿a quién debo soltar? Preguntó esto 3 veces, y él, explicándoles, les decía que Jesucristo no había cometido ningún pecado, no tenía ningún delito. Y esta gente decía: crucifícale, crucifícale. No querían saber nada con que soltara a Jesucristo. ¿Y esta segunda persona quién era? Esta segunda persona era Barrabás, un asesino, un homicida, que había estado en la cárcel justamente por lo que había hecho. Y Pilato soltó a Barrabás porque quería satisfacer a las personas que estaban pidiendo que lo soltara. Y Jesús fue enviado a morir en la cruz. Ahora, ¿qué significa el nombre de Barrabás? Significa hijo del Padre. Y si nos ponemos a pensar, Barrabás nos representa a nosotros, porque nosotros somos hijos del Padre. Él merecía morir en esa cruz, pero Jesucristo padeció en esa cruz, tomó el lugar de Barrabás, igual que todos nosotros. ¿Y qué fue lo que pasó luego? Cristo sufrió. A Cristo lo desnudaron, le pusieron una corona de espinas, lo escupieron y también le golpearon la cabeza sobre la corona de espinas. Luego lo obligaron a cargar la cruz, allí lo crucificaron, y sobre todo esto lo sufrió y lo soportó por amor hacia nosotros. Es muy bueno el ejemplo que yo tengo del apóstol Pablo, que está en Romanos 8, del 38 al 39, en el cual dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El apóstol Pablo nos dice que nada, ni siquiera nosotros mismos, por el esfuerzo más grande que queramos hacer, no nos podemos separar del amor de Dios. Ni lo porvenir, ni lo presente. No importa lo que venga hacia tu vida o lo que estés pasando ahora,
sea bueno o malo, no te va a poder separar del amor de Dios. Si estás en lo alto o en lo profundo, ni demonios, ni principados, ni ninguna cosa creada en tu contra te podrá separar del amor de Dios, porque es en Cristo Jesús que es Señor nuestro. Este es el ejemplo que yo tengo, y hay que pensar tanto en el ejemplo que daba Joshua, el ejemplo que también que daba mi papá, que qué tan grande es el amor de Dios que no te puede separar de ninguna forma, y qué tan grande es el sacrificio que Dios tuvo que hacer para que hoy puedas ser salvo. Es así, Josías, el amor de Dios es tan inmenso. Me encantó los dos ejemplos. Yo soy el ejemplo que vos dabas, realmente tocó mi corazón, como el de Josías. ¿Por qué? Porque lo hacía por amor. En resumen, estamos hablando del amor de Dios, ¿no es cierto? Y ¿sabes qué dice el libro de Isaías, capítulo 53? Dice el profeta Isaías, hablando de Jesús: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Pero él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. El pueblo de Israel tenía la oportunidad de elegir a Jesús o a Barrabás. Hoy también tenés dos opciones: elegir al Hijo de Dios para tener vida eterna, o al otro que se llamaba Barrabás y era hijo de Dios. ¿Pero por qué era hijo de Dios? ¿Sabes que todos los descendientes de Adán son? Toda la humanidad es hija de Dios, en el sentido de que dice la Biblia que Adán era hijo de Dios. Pero si Jesucristo, la vida eterna, está en nuestro corazón, nosotros tenemos el derecho de sí ser hijo de Dios eternamente, no solamente por descendencia, no por raza y descendientes de Adán, que era hijo de Dios, sino a través de Jesús vamos a tener la vida eterna. Así que estás en este momento se abren dos caminos delante de vos, y tenés que tomar la decisión. O rechazar a Jesús, como hicieron los judíos en aquellos tiempos, y liberas a Barrabás. O rechazás a aquel hombre sedicioso, aquel hombre violento, aquel hombre que era un asesino. Y yo voy a pensar en mi corazón que vas a tomar la mejor decisión. No sé si ahora o mañana, quizás este mensaje va a quedar dando vuelta en tu mente y en tu corazón para que tomes la mejor de las decisiones, que es a través de Jesucristo. Dice la palabra del Señor en el libro de Romanos, capítulo 10, verso 9, y siempre me gusta recordar esto, siempre me gusta compartirlo, porque aquí está la clave para que seamos salvos. Dice el libro de Romanos, capítulo 10, verso 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Si tomaste la decisión para hacerle el favor eterno a tu alma, si querés sacarte la culpa del pecado, si querés conocer el amor de Dios, cerrá tus ojos y abrí tu corazón y repetí desde tu corazón esta simple oración. Padre Dios, en esta tarde reconozco todos mis pecados, reconozco todas mis faltas
todas mis culpas. Ahora entiendo que en la cruz fueron sobre tu Hijo Jesucristo. Que Él murió por mí y que al tercer día lo resucitaste. Lo creo con todo mi corazón. Anota mi nombre en el libro de la vida y borra todos mis pecados con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Acepto que hoy soy tu hijo por medio de Jesús. Y para que cuando mi nombre sea nombrado en la eternidad, en ese día yo pueda decir, Señor, aquí estoy presente, no por mis buenas obras, sino por la obra gloriosa y poderosa de tu Hijo Jesucristo en el Calvario. En el nombre de Jesús, amén y amén. Síguenos en Buenas Noticias.